Bueno, 12 y 11, tercera hora de sol, hemos pasado a mediodía. Tengo muchas ganas de escuchar y de hablar en esta sección que comienza ahora. Esta sección en la que nos ocupamos los viernes de tecnología, la verdad es que nos está resultando interesantísima. Incluso estamos conociendo una Extremadura que ni siquiera sabíamos que existía en algunos casos. Pero claro, lo de hoy es posiblemente el tema que nos ocupa, lo de la inteligencia artificial. Álvaro Hernández, ¿qué tal? Hola Antonio, muy buenos días. Este es el tema, este es el asunto. Mira cómo está Hollywood, está en pie de guerra, está todo paralizado porque piden que se regule bien y que se vigile bien el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues sí, estos días estaba pensando, estamos haciendo un programa de tendencias tecnológicas, habrá mucha gente que piensa, esta gente se le ha olvidado hablar de la tendencia tecnológica de inteligencia artificial. Bueno, lo estábamos dejando por un poquito más adelante. Y hoy es lo que toca. Vamos a hablar de inteligencia artificial, que es un tema amplísimo, tiene muchísimas cosas que vamos a intentar comentar. Y bueno, venga, vamos a hablar también de todos esos problemas que están poniendo encima de la mesa, porque parece que poco más que se va a acabar el mundo. Sí. Bueno, hay que decir que tú eres director de I+D de Movil, ¿verdad?, en Cáceres, y que contigo estamos revisando un poquito todo lo referente al nuevo mundo, no ya que viene, sino el nuevo mundo en el que ya estamos, ¿no? Es cierto que, claro, podríamos haber hecho una sección solo sobre inteligencia artificial todo el verano, porque tiene tantas aristas, pero bueno, espero que vayamos teniendo tiempo, no ya solo en verano, sino más adelante, de ir viendo todo esto, ¿no? Además, tienes a una compañera tuya contigo. Sí, está por aquí mi compañera Ángela. Trabajamos juntos en el departamento de I+D de Movil, y así que bueno, saludamos. Hola Ángela, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, Álvaro, ¿por dónde empezamos entonces a coger este toro? Yo creo que es algo que está tan presente que ya prácticamente podemos decir que somos expertos en tantísimas noticias. Pero por si alguien ha estado perdido en una cueva y se ha despertado en este momento y no sabe qué es esto. Pues si alguien ha estado criogenizado al lado de Walt Disney, ¿no? Probablemente, pues yo creo que podemos empezar. A mí siempre hay algo que me resulta curioso, y es si somos conscientes de la diferencia, de saber qué es inteligencia artificial y qué no es. Porque estamos en un momento en el que parece una confusión. Hay veces que hay gente que se pregunta, ¿toda la nueva informática es inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿Qué no es? Pues yo creo que podemos empezar por ahí. Podemos empezar hablando de qué es inteligencia artificial. Y yo cuando pues doy alguna conferencia o alguna charla introductoria sobre este tema, yo lo intento plantear de una manera que yo creo que se entiende bastante bien. Y es que, pues de manera tradicional, había problemas para los que las máquinas pues han sido muy buenas y han sido siempre mejores que nosotros. Por ejemplo, para hacer cálculos muy rápidos, para leer un código de barras, cosas que a nosotros nos cuestan muchísimo trabajo. Pero, sin embargo, hay toda otra categoría de tareas que son mucho más intuitivas, que digamos que nadie nos ha enseñado, que hemos aprendido de la experiencia. Por ejemplo, a diferenciar a las personas por su cara, a escuchar una voz y saber los sentimientos que puede tener una persona, o incluso a saber con qué fuerza tenemos que coger un objeto. Bueno, por todas esas tareas que para nosotros son tan sencillas, para las máquinas son tremendamente difíciles. Y es precisamente en ese tipo de aplicaciones donde entra en juego la inteligencia artificial. Entonces hay un cambio de paradigma, ¿no?, en el que ya no la programación ya no consiste en establecer un conjunto de reglas ordenadas para resolver un problema, que toda una máquina le puede decir exactamente qué es lo que tiene que hacer para resolver un problema, por ejemplo, para leer un código de barras, porque es un código cerrado, sino que las máquinas van a tener que empezar a aprender de la experiencia, van a tener que aprender a partir de ejemplos a resolver problemas. Entonces nosotros, si queremos reconocer a una persona a través de su cara, pues tendremos que darle muchísimos ejemplos de esas fotos, de esas caras de esas personas, ¿no? Y la máquina lo que va a hacer es aprender. O sea, está el concepto del aprendizaje, y por eso la inteligencia artificial, que es un campo muy amplio, lo que realmente estamos hoy en día es en un subconjunto de esa parte de inteligencia artificial que se conoce como aprendizaje automático, porque las máquinas aprenden de la experiencia, y en concreto el aprendizaje profundo, que es otro submundo en la nueva ola en la que estamos básicamente a partir del 2014 y en la que estamos ahora completamente inmersos. Vale, y en esto también trabajáis vosotros, claro, ahí en Movil, Ángela. Sí, efectivamente, nosotros desde Movil somos una empresa que trabajamos con seguridad biométrica, es decir, utilizamos lo que viene a ser diversos factores presentes en el cuerpo humano, como pueden ser la voz, la cara, un vídeo de una persona, y utilizando esos factores aplicamos la inteligencia artificial para discernir, por ejemplo, si una persona cuando quiere acceder a su cuenta del banco con su cara desde el móvil, si realmente es esa persona y no es alguien intentando suplantar su identidad.
Ujú. Que a eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, cada vez todo será más seguridad biométrica. Sí, yo creo que realmente es la tendencia. Al final es algo que es muy cómodo para el usuario. Yo, bueno, de hecho soy la primera que en cuanto una aplicación del teléfono me da la opción de poner una huella, todo el mundo preferimos pulsar solo una vez que andar pulsando varios dígitos. La tendencia está clara, que cada vez vamos más a un mundo en el que nuestra cara y nuestra voz sean nuestra firma, y realmente lo que hay que asegurar desde las empresas es que existan sistemas que provean de confianza tanto a los usuarios como a los proveedores de servicios a esos usuarios. Claro, y ahí es donde está el problema. Esa es el problema. Uno de los millones de problemas, porque si tu seguridad es tu cara o tu voz, eso cada vez se puede copiar mejor, ¿no? El deepfake. Ayer, de hecho, me estuvieron enseñando a mí en un programa, un programa que directamente de inteligencia artificial, que tú le pones, pues cuanto más tiempo le pongas de la voz de una persona, mejor, claro, ¿no? Pero vamos, le pones 15, 20 minutos, ¿no? De que escuche a una persona, de cómo habla, las inflexiones y tal, y lo copia. O sea, y luego tú le puedes escribir que diga lo que te dé la gana a ti. Pero, claro, al estar copiado, si tú lo oyes por teléfono o lo oyes o no le ves a la persona o tal, es que no diferencias a uno del otro. Claro, si por ejemplo es para seguridad de un banco, ¿no? Si se abre con la voz, si te copian la voz pues o te copian la cara, pues es un problema. Claro, entramos en la cuestión fundamental que es el fraude. O sea, estás hablando de una nueva tendencia dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que son las inteligencias artificiales generativas, las que son capaces de crear contenido novedoso, por ejemplo, animar la cara de una persona a partir de una foto, digamos, pegar la cara de una persona en otra para intentar suplantar la identidad. Todo ese tipo de cosas, realmente lo que estamos viendo es que hay un juego del gato y el ratón en el propio seno de la tecnología. La tecnología avanza, por un lado, posibilitando todo este tipo de aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones negativas, de usos negativos de la tecnología. También con esta misma tecnología se pueden hacer cosas muy positivas. La gente que nos dedicamos al ámbito de la seguridad biométrica, la ciberseguridad en general, pues utilizamos esas mismas tecnologías, esas mismas herramientas para intentar hacer frente al fraude. Por lo tanto, lo que hay es ese juego de gato y de ratón en el que se avanza un poquito, tú intentas siempre ir por delante, a veces no es posible. Has hablado de los deepfake, que es algo bastante importante. En Móvil, que trabajamos mucho con biometría facial, pues nos preocupa mucho la cuestión de los deepfake y estamos además trabajando bastante últimamente en ellos. Ángela, en concreto, pues es bastante experta en todo lo que tiene que ver con el deepfake y sin duda pues es uno de nuestros grandes focos. A ver, Ángela, cuéntanos. Me gustaría destacar lo que dice Álvaro, que esto es un arma de doble filo. Cada vez los fraudes son más sofisticados y cada vez es más fácil, entre comillas, suplantar la identidad de una persona, es más accesible a cualquiera, pero también avanzan los sistemas de detección. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta y esa herramienta se puede aplicar tanto para el fraude como para la detección del mismo. Así que realmente no estamos entrando en un escenario donde estemos totalmente desprotegidos y de pronto no vayamos a poder diferenciar ya qué voz es real, ni qué cara es real, ni de lejos. O sea que claro, como entramos en un territorio desconocido, y quizás por eso es por lo que estamos ahí lanzando tantas alarmas y siendo un poco catastrofistas, ¿no? Porque nos vemos un poco perdidos. Claro, estamos entrando en un mundo que por un lado va muy rápido, por otro lado supone un cambio muy radical de nuestra vida. Y es como cuando entras en un bosque, ¿no? O sea, estamos entrando en un bosque muy deprisa, muy oscuro y vamos apartando las hojas y las ramas de los árboles, pues como si fueras montando una moto, ¿no? A esa velocidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Además, en esto hay algo interesante. Hay alguna reflexión que hemos escuchado hace poco de determinada gente que piensa que es verdad que en los últimos tiempos se ha hecho una campaña, no para crear miedo, pero sí de lo que comentabas al principio. No ha habido determinadas voces que han intentado pues lanzar una especie de mensaje apocalíptico, decir hay que parar máquinas porque estamos yendo hacia un punto en el que la propia inteligencia artificial pues puede llegar a ser peligrosa para el propio ser humano, ¿no? Digamos, recogiendo toda esta tradición que también viene de la ciencia ficción en el mundo occidental, de esa idea de que las máquinas en un momento dado pues, van a tomar el poder y nos van a subyugar. Bueno, pues hay gente que lo que está poniendo sobre la mesa es que ese tipo de pronunciamientos, ¿no?, tan extremos pues pueden ser también una cortina
de humo que desde determinados sectores, determinadas grandes empresas tecnológicas se está lanzando para que realmente pongamos ahí el foco en este tipo de situaciones extremas, que realmente estamos muy lejos de ellas, para desviar la atención sobre otro tipo de aplicaciones que puede tener la propia inteligencia artificial, que no son estas tan vistosas, sí, pero que sí que pueden tener unos efectos negativos y que ya a día de hoy pues en algunos lugares se está viendo, ¿no? Y por eso hay dos patas. Por una parte tenemos la pata de la parte técnica, la parte tecnológica, de la gente que se dedica a trabajar desde ese ámbito, y también tenemos el ámbito de la regulación, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, estamos viendo que en Europa, que siempre suele estar a la cabeza en temas regulatorios, pues está en trámite de finalizarse una nueva, la primera ley europea de inteligencia artificial, que lo que busca pues realmente va a ser eso, regular los usos, hacer un análisis del riesgo de los usos, y que haya determinadas aplicaciones, determinados escenarios en los que se aplica inteligencia artificial que estén incluso, algunos de ellos, prohibidos, y otros, en todo caso, observados y controlados. Ya veo. Y tú insistes también en que tenemos que diferenciar bien qué es y qué no es inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Claro, por lo que comentábamos al principio, no todo es inteligencia artificial. Hay veces que yo creo que se sobreestima las capacidades actuales. Seguimos en un momento en el que, aunque ha habido grandes avances, los problemas de fondo siguen siendo un poco los mismos. Fundamentalmente, que las inteligencias artificiales actuales pues son muy buenas resolviendo problemas concretos, problemas acotados, pero encuentran muchas dificultades todavía a día de hoy en afrontar problemas más complejos, ¿no? En los que haya que tener no solamente realizar una tarea más o menos mecánica, sino, por ejemplo, pues tener un conocimiento del contexto, relacionar conocimientos de diferentes ámbitos. Bueno, esa parte, que es lo que realmente podría dar paso a lo que se conoce como una inteligencia artificial general, algo parecido a la inteligencia humana, realmente todavía está lejana. Lo que tenemos son aplicaciones a día de hoy concretas, cada vez más potentes, pero todavía acotadas a determinadas actividades. Vale. Si Ramón López de Mántaras, uno de los padres de la inteligencia artificial en España, nos lo dijo hace un tiempo que hablamos con él, nos decía eso mismo, ¿no? No nos flipemos no lo decía con estas palabras, pero bueno, venía a decir eso, ¿no? No nos flipemos con este tema, que estamos viendo aquí ya a Terminator y a Skynet, y esto todavía no tiene nada que ver con eso, ¿no? No es tanto. No es tanto. Claro. No es tanto todavía. Vale. Hollywood ha hecho mucho daño. Yo realmente creo que un gran antídoto contra el miedo es aprender. O sea, realmente cualquier persona que comience a hacer algún curso de inteligencia artificial, aunque fuese relativamente divulgativo, sin entrar en un aspecto técnico, creo que enseguida se llevaría una gran decepción. O sea, no es magia. Esto no es magia. Al final son una serie de reglas matemáticas a un nivel muy complejo, muy combinado, que son capaces de inferir soluciones que para nosotros no son tan fáciles de encontrar, y que es mucho más sencillo encontrarlas así que escribiendo una serie de reglas. Sí, está claro, Ángela, pero es que al final la historia del ser humano, y desde luego por supuesto que el cine y la literatura lo muestran muy bien, pero es que la propia historia del ser humano nos ha mostrado que cuando tenemos un gran poder, sí, hacemos cosas muy buenas, pero hay muchas veces que mucha gente lo utiliza de forma muy negativa. O sea, está claro que con las inteligencias artificiales potentes podemos hacer muchos mejores medicamentos mucho más rápido y podremos hacer muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a las distopías, ¿no? Al decir, es que como alguien que tenga muy mala idea coja todo este poder, lo va a utilizar mal, ¿no? Bueno, eso es así. De todas formas, Antonio, también es interesante que esta visión que, como dices, distópica, que viene influenciada por la cultura y, bueno, por la propia tradición. Historia, Álvaro. O sea, cuando alguien ha tenido mucho poder, ha querido demostrarle ese poder a los demás. Y ha querido, ahora, mira, si tengo mucho poder y soy mejor que tú, pues voy a ver si te convierto en mi siervo, ¿no? Claro, pero esa visión, por ejemplo, de las máquinas, lo que iba a comentar es que también es una visión bastante occidental. Y bueno, ya que estamos aquí con Ángela, que a Ángela además le gusta, ¿no? Tiene mucho interés también en el mundo asiático. Por ejemplo, allí tiene una forma de entender, probablemente movidos por estas religiones asiáticas que tienen este principio animista, no tienen una relación con lo que puede ser una máquina inteligente, con la propia inteligencia artificial tan negativa, ¿no? Hay una relación, digamos, más amistosa, y pues muchos de los miedos que nosotros podemos tener, que muchos de los que dices evidentemente son ciertos, y por eso comentamos que también hay esta regulación que tiene que cumplir su papel, pues también tienen un cierto carácter cultural y occidental por lo que ha sido nuestra tradición, ¿no?
Pero bueno, ahí está también la ley. Como decíamos, en Europa se va a empezar a regular todo lo que son los usos que nosotros entendemos que son perniciosos. Por ejemplo, va a haber determinadas cosas que van a estar prohibidas. Va a estar prohibido el reconocimiento facial masivo en lugares públicos. No se va a poder poner una cámara en un lugar público, en una calle, y reconocer a las personas mediante biometría facial para luego, por ejemplo, pues extraer un perfil. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en China con el proyecto piloto que tenían de crédito social, en el que pues ellos instalan cámaras en algunas ciudades, reconocen a la gente y reconocen los comportamientos, ¿no? Para luego pues tener un perfil de cómo se comporta esa persona. Ese tipo de cosas en Europa no se van a dar porque van a estar reguladas y van a estar prohibidas. Y bueno, y a partir de ahí, pues entramos evidentemente en un escenario en el que hay que conjugar dos intereses. Por una parte tenemos la necesidad imperiosa de Europa de no quedarse atrás, de no poner un freno a la innovación, porque no nos podemos quedar atrás en digitalización y no nos podemos quedar atrás en el desarrollo de la inteligencia artificial, y eso lo tenemos que ajustar, tiene que convivir con un respeto, evidentemente, bueno, pues la forma que nosotros tenemos de entender la democracia, los derechos y al final pues este humanismo tecnológico que realmente es la visión que se está intentando dar desde aquí. Ángela, ¿cómo lo ves? Pues yo soy optimista, yo soy muy optimista con el futuro. Aparte de lo que ha dicho Álvaro, de que es un tema cultural el tener tanto miedo y que estamos muy influenciados por toda la cultura pop y de Hollywood y demás, también creo que hay un componente psicológico muy importante con esta tecnología, y es que nos estamos enfrentando a algo que en muchas ocasiones nos resulta humano, pero no llega a ser exactamente igual que un humano. Entonces nos enfrentamos a un componente como de otredad, que nos hace sentir muy incómodos, porque vemos ciertas máquinas, sobre todo cuando les ponen un aspecto antropomórfico, ciertas máquinas con ciertos comportamientos que imitan lo máximo posible a un ser humano, pero no terminan de serlo del todo. O simplemente el hecho de ver que un ordenador es mejor a una partida de ajedrez o una partida de Go que un ser humano normal, nos estamos enfrentando a situaciones en las que no nos hemos visto nunca, y que realmente la única referencia de esas situaciones que podríamos tener son precisamente las que nos ha dado Hollywood, o con extraterrestres o con desarrollos de máquinas que al final simplemente son guiones de películas. Pero yo creo que estamos ante un futuro muy interesante, muy emocionante, y que en el que todas las cosas positivas que van a salir superan con creces los riesgos y los problemas que se pueden dar. Desde luego una regulación es necesaria, se está en camino, y también hay muchos organismos, tanto a nivel de cada continente como a nivel mundial, en los que se está impulsando lo que decía Álvaro, un movimiento humanista, una visión humanista de la tecnología, en la que el usuario sea el centro y que la tecnología esté puesta al servicio del usuario, no para explotarlo, sino que simplemente para facilitar su vida. Uh-huh. Obviamente todo esto suena muy utópico, hay que estar presentes, hay que luchar, tal y como están haciendo ahora con las huelgas de Hollywood, para evitar ciertos usos que son indebidos, pero yo creo que el mensaje es positivo y que estamos viviendo una época que históricamente en el futuro, cuando se estudie, va a ser muy interesante. O sea, estamos viviendo lo que es el inicio de lo que va a ser tecnológicamente el mundo en las próximas décadas. Uh-huh. Álvaro, también nos destacabas que hay inteligencias artificiales que están hechas en Extremadura y que se utilizan en el mundo entero para identificar clientes, ¿no? Claro, la tecnología de Móvil pues es una empresa ya con 14 años de historia en Extremadura, que además que nace de una manera muy curiosa, porque nace a través de un concurso de Google en lo que fue la primera versión de Android, cuando todavía Android no había salido al mercado. O sea, es innovación en estado puro, y en ese momento, bueno, lo que se hace es buscar un sustituto a las contraseñas a través de llevar el reconocimiento biométrico al móvil. Y a partir de ahí, pues empezó a construir la historia de la empresa, que llega hasta el día de hoy, en el que efectivamente trabajamos con estas aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la seguridad biométrica, con una presencia comercial en casi 50 países, y que bueno, que además el año pasado pues tuvimos la circunstancia de que la empresa se incorporó en el grupo Indra, que como bueno, la mayoría de la gente sabe, pues es una empresa multinacional, la empresa tecnológica más importante de España, y bueno, pues en ese ámbito nos estamos ahora mismo moviendo, llevando esa seguridad biométrica pues a un pasito más allá, y desde luego con ejemplos países de todo el mundo. Uh-huh. Bueno, la verdad es que esa es una parte que nos gusta muchísimo, dentro de lo mucho que nos gusta esta sección, Álvaro de Verano, el ver cómo hay mucha gente trabajando aquí en cuestiones que son vanguardia tecnológica del momento, ¿no?
Totalmente. Y que No solamente desde el mundo de la empresa, que también, no solamente nosotros, hay muchas otras empresas que trabajan, que incorporan inteligencia artificial a sus procesos. De hecho, cuando hemos estado hablando estos días, hemos ido viendo esas pinceladas, ¿no?, de cómo la inteligencia artificial llegaba al campo, con esto de los drones, de cómo llegaba al coche autónomo. Hay una línea que une realmente todas las secciones que hemos estado haciendo este verano y que vamos a hacer, que es precisamente la inteligencia artificial, cómo va entrando, ¿no?, en cada una de estas industrias, en cada una de estas aplicaciones. Por lo tanto, hay muchísima gente trabajando en ello, desde la industria, por supuesto también desde la universidad, donde también se lleva a cabo un trabajo muy importante en el ámbito académico. Y bueno, estamos en ello, desde luego. Bueno, pues esa es una buena cosa. Y esto, desde luego, habrá que seguir mirándolo y habrá que seguir, en fin, pendiente de cómo evoluciona, porque lo que sí está claro es que esto está por todos lados. O sea, que esto cada vez tiene más presencia en todos sitios, ¿no? Y que además eso va a modificar todo nuestro mundo. Pues sí, eso yo creo que Ángela lo ha resumido muy bien. Estamos en un momento, yo creo que tenemos grandes expectativas por delante y bueno, pues con el compromiso de trabajar, de hacerlo bien y realmente, pues eso, que nos quedemos con toda la parte positiva y que trabajemos por todo aquello negativo, pues tenga el mínimo efecto posible. Espero que en este rato hayamos lanzado un mensaje un poco tranquilizador y que la gente lo vea con otros ojos. Sí, tengo que decir que sí, y que desde luego es verdad que siempre pensamos en todo lo malo que puede pasar, posiblemente porque venimos ya escaldados desde el punto de vista histórico, ¿no? Quiero decir que cuando hay alguien que tiene, pues eso, mucho poder, pues al final acaba utilizándolo, ¿no? Pero bueno, vamos a... No siempre acaba teniendo esa gran responsabilidad. No, como decía Spiderman, ¿verdad? Sí. Oye, Álvaro, Ángela, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Muy bien. Muchas Un gracias. saludo, buen fin de Nos vemos semana. la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.